Bueno, buenas noches. Bienvenidos a la certificación de coaching profesional, el módulo 4 de las competencias comunicacionales en el coaching de nuestro programa de certificación. Soy José Villarroel y voy a compartir con ustedes este módulo 4, competencias comunicacionales en el coaching profesional. Damos la bienvenida a todos los que se están integrando a nuestro webinar del día de hoy. Tenemos como de costumbre en nuestras sesiones del seminario el chat para que puedan hacer sus preguntas y puedan también participar en este seminario para hacerlo interactivo y que el aprendizaje sea mucho más agradable y efectivo. Pueden hacer sus preguntas con toda confianza y estaremos entonces compartiendo todo este aprendizaje interesante que nos da la certificación de coaching profesional. Y vamos a comenzar con un repaso de los principales puntos que vimos la semana pasada. Estuvimos hablando del modelo de coaching de 5 pasos. Y en este modelo de coaching de 5 pasos estuvimos hablando de estos elementos. La fase del proceso de coaching, el modelo de los 5 pasos. Y comenzábamos que el modelo del coaching, decíamos que cada escuela, cada organización a veces establece sus modelos de aprendizaje para practicar el coaching. Y nosotros hemos establecido este modelo que me parece bastante sencillo y bastante fácil de aplicar y que de alguna manera nos lleva al logro del objetivo, que es precisamente que el coachee o la persona con la cual nosotros vamos a estar trabajando logre los resultados de manera satisfactoria. Y en esta fase del proceso de coaching nosotros vamos a encontrar que el primer elemento tiene que ver con el establecimiento del rapport. Y el establecimiento del rapport no es más que generar la confianza en ese primer encuentro que tiene el coach con su coachee o con la persona con la cual va a trabajar. Y ese primer encuentro se va a establecer la relación de confianza, la empatía y todo ese proceso de entrar ya en un elemento de aprendizaje y un elemento de acompañamiento. Y es muy importante entonces que el coach ayude en esta fase a que la persona se sienta lo más cómodo posible y que entre también en esa etapa de querer compartir con el coach esos elementos que lo están presionando o que le están limitando. Luego viene la parte de la delimitación del tema. Un elemento importante acá es que decíamos que debemos pasar de lo general a lo específico y en este caso el coach estará delimitando el tema que se va a tratar en la sesión, cuál es el punto de inicio, cuál es la situación problema, cuál es el elemento que el coachee quiere clarificar, que el coachee quiere trabajar y cuál es su punto de arranque. Y acá entonces el coach establecerá con las preguntas adecuadas para que la persona establezca y defina claramente qué es lo que quiere tratar en la sesión. El otro elemento del paso 3 tenía que ver con la exploración. Y aquí el coach iba a realizar todas las preguntas necesarias para ir explorando, verificando, viendo cuáles son los nudos, dónde están los elementos limitantes, qué es lo que está sucediendo en la vida del coachee y en la situación que él ha planteado. Y en esta parte de exploración es muy interesante porque tiene que ver con las preguntas y las preguntas es una de las habilidades fundamentales del coach que tiene que ir desarrollando, es su habilidad para preguntar y dependiendo de la calidad de las preguntas también eso va a influir en la calidad de la respuesta que le va a dar el coaching. Exploración entonces es nuestra nuestro tercer paso en esta fase del proceso de coaching. El cuarto paso tenía que ver con el establecimiento de los objetivos, de las metas. Ya hemos explorado todo con el coaching. Ahora vamos a establecer los objetivos y qué es lo que se quiere alcanzar en un tiempo específico, que esos objetivos sean medibles, factibles, fáciles de alcanzar,
realizables y que no le vayan a generar frustración a la persona cuando se establecen objetivos que no son tan sencillos de alcanzar o la ejecución está en un tiempo demasiado largo. Entonces, esta parte del establecimiento de los objetivos es muy importante porque le va a permitir al coachee establecer la meta de llegada y también va a establecer no solamente ese objetivo, sino los pasos para alcanzarlo, establecer su plan de acción. Y el quinto paso era pasar a la acción ya, establecer el plan de acción y llevarlo a la práctica, llevarlo al cumplimiento. Y en esta parte de la acción, donde el coach está ejecutando su trabajo, ejecutando su tarea para alcanzar su objetivo, el coach juega un papel también importante porque va a servir de monitor y va a servir también como un elemento motivador en este proceso y de acompañamiento, porque precisamente el coach, su función es acompañar a la persona en ese tránsito de su situación ideal o su situación inicial a su situación deseada. Bueno, esto a grandes rasgos es nuestro modelo de intervención en el coaching que estamos estudiando, el rapport, delimitación del tema, la exploración, el establecimiento de objetivos y luego pasar a la acción como elemento importante ya de ejecución de todo ese proceso de coaching que se ha venido trabajando. Y en el seminario de hoy vamos a estar hablando de los factores comunicacionales que tienen que ver con la médula de la fase del coaching. Y un coach profesional va a trabajar precisamente con el coachee y se dice que hay tres dominios con los cuales el coach tiene que trabajar, verificar y en los cuales el coach tiene que estar muy pendiente para poder tener una influencia importante en estas áreas de las cuales vamos a estar hablando en esta noche. Y hay tres elementos de la personalidad que el coach tiene que conocer. El primero es que el coach tiene que conocer el lenguaje de la persona. Tiene que desarrollar acá dos habilidades fundamentales. Una de esas habilidades es escuchar y la otra habilidad es hablar. Porque estas dos habilidades o estos dos elementos constituyen esta primera fase de nuestra personalidad. Nosotros estamos constituidos por nuestro cuerpo, pero también nuestro cuerpo o en nuestro cuerpo, en nuestra vida hay un elemento emotivo y también hay otro elemento con el cual nosotros nos vamos a comunicar con otros, que es el lenguaje. Por eso se dice que son los tres dominios de la personalidad y a veces se habla de la congruencia, que una persona cuando está sana emocionalmente necesita o expresa, manifiesta a través de su expresión corporal lo que dice y su emocionalidad congruencia. Es decir, todos esos tres elementos son factibles y no hay allí discrepancia. Lo que siente, lo expresa a través de su cuerpo y lo que dice está en concordancia con la emoción que está expresando. Y cuando una persona tiene algún trastorno de sus emociones, de su personalidad, siempre va a haber una discrepancia en lo que dice, en las emociones y también en la manifestación de su lenguaje corporal. Por eso es que el coach tiene que ser un buen observador porque tiene que ver cómo es la congruencia en estos tres dominios de la persona. Si la persona es congruente, lo que siente emocionalmente lo está expresando con su cuerpo, con su lenguaje corporal y lo está expresando con su lenguaje, en este caso verbal. Bueno, el lenguaje tiene dos componentes importantes, que es el escuchar y el hablar. Y un coach tiene que estar pendiente en su sesión de coaching o cuando está trabajando en cualquier área con las personas, tiene que estar pendiente de lo que escucha y de lo que habla y de lo que está hablando la otra persona
y de lo que la otra persona está escuchando. Y esto lo vamos a detallar con más precisión en la próxima lámina. Lo otro es que el coach tiene que conocer parte de lo que se llama el lenguaje corporal para irlo observando, porque en la medida que observa el lenguaje corporal de la otra persona, este lenguaje corporal le va a dar información importante y relevante para el trabajo que está realizando. Y por último, en estos dominios de la personalidad está la parte emotiva. Y la parte emotiva está compuesta por las emociones y los estados de ánimo, que son básicos en el desarrollo de la persona y en la manifestación de la persona en sus actividades. Bueno, vamos a comenzar por acá con la parte del lenguaje que tiene dos componentes. El primer componente es el hablar. Ahora, un coach fundamentalmente, como el coaching es un proceso o una conversación, un proceso donde la mayor parte de la actividad se da en una transacción de comunicación verbal. El coach hace preguntas, el coachee responde. El coachee manifiesta alguna inquietud, el coach responde. Entonces se da ese proceso de transacción comunicacional. Y el hablar constituye una habilidad que el coach tiene que ir desarrollando. Y también el coach tiene que desarrollar un proceso de observación y de escucha, porque va a estar pendiente precisamente de lo que la otra persona está diciendo. Ahora, cuando el coach está en ese rol y está desarrollando esa habilidad de hablar, el coach tiene que estar pendiente de algunos detalles. Por ejemplo, del volumen de su voz cuando está en el proceso de coaching. Estar pendiente de que su voz no sea ni muy alta ni muy baja, que el coachee lo pueda escuchar con claridad, que su volumen de voz o en este caso el coach tiene que tener un control de su volumen de voz, que sea una voz que permita una conversación agradable, porque eso va a transmitirle al coachee confianza y también de lo que estábamos hablando en la primera parte del establecimiento de la relación. Entonces, el coach tiene que tener conciencia de el volumen de su voz, de la claridad de lo que dice, que sus palabras sean claras, precisas, que no den lugar a confusión, que lo que esté expresando sea una expresión que la otra persona pueda entender, pueda comprender y pueda asimilar. Porque si no hay claridad en lo que se dice, esto lo que puede generar es confusión en la otra parte. También el hablar del coach, el coach tiene que tener control de la velocidad de lo que dice, de sus palabras. A veces se habla demasiado rápido y de repente la persona no tiene oportunidad para procesar toda esa información que está recibiendo del coach. Y tiene el coach que ir controlando la velocidad de lo que dice. También puede ser que el coach hable demasiado lento. Y hablar demasiado lento también puede generar en el coachee angustia, puede generar en el coachee eh, sentimiento de que, concha, ¿cuándo va a terminar de decir la frase? Impaciencia. Entonces el coach tiene que controlar la velocidad de lo que dice. En qué momento puede aumentar la velocidad, en qué momento puede hablar más despacio, en qué momento puede mantener un equilibrio en lo que está diciendo. Bueno, estos son elementos que el coach tiene que manejar cuando está en ese proceso de transmitir las cosas de manera verbal. También el ritmo de lo que está diciendo. Mantener la voz a un mismo ritmo, eso puede resultar en monotonía, en cansancio a veces
y el coach tiene que manejar ese ritmo para poder llevar la conversación en un tono agradable y también un tono que permita una comunicación efectiva. Las pausas y silencios. Cuando hablamos, tenemos que dar oportunidad a la persona con la cual estamos compartiendo para que ella pueda eh, reflexionar en lo que está escuchando. A veces el coach tiene que hacer una pausa para darle oportunidad al coachee a su reflexión personal, a que pueda procesar la información. A veces los silencios forman parte de ese proceso de coaching y el silencio también nos da a nosotros mucha información. El coach puede hacer una parada, un silencio, para dar oportunidad a que la otra persona pueda hacer su reflexión en ese momento y también pueda tener el elemento para procesar la información y dar su respuesta a lo que se está hablando. También el silencio le permite al coach conocer cómo va la sesión, si lo que él está diciendo la otra persona lo está recibiendo, cómo lo está percibiendo, qué está sucediendo allí y tendrá que trabajar con estos dos elementos. Pero es bueno hacer la pausa, porque la pausa le permite al coach en esa sesión de coaching, bueno, dar oportunidad para esos procesos reflexivos y esos procesos de aprendizaje. Las muletillas, las famosas muletillas con las cuales nosotros tenemos que lidiar muchas veces cuando estamos hablando en público, cuando estamos hablando con otras personas, cuando estamos dando alguna conferencia, cuando estamos participando en alguna actividad donde tenemos que hablar. Bueno, las muletillas, muchas veces no somos conscientes de ellas, pero el coach tiene que revisar su forma de hablar e ir determinando cuáles son aquellas muletillas que está utilizando con mucha frecuencia y tratar de minimizarlas, tratar de irlas eliminando poco a poco. Y para esto puede utilizar muchas herramientas que le permitan a él controlar esto y también irselas quitando, eliminando, porque a veces las muletillas se convierten en un factor distractor en la sesión de coaching. Muchas muletillas lo que evitan es que el coachee, bueno, se distraiga con lo que está escuchando o comience a contarle las muletillas al coach y se convierte en un elemento distractor en la sesión. Entonces debemos nosotros y los coaches y las personas que de alguna manera hablamos con público, estar consciente de las muletillas que decimos con mucha facilidad o que estamos diciendo constantemente para ir controlando eso y tratar de corregirlas. El otro elemento importante en esta habilidad de hablar del coach tiene que ver con las vacilaciones. Y las vacilaciones indican cuando están presentes en la conversación, pueden dar indicio de que hay inseguridad en lo que se está diciendo o el coach no domina lo que está hablando. Y las vacilaciones lo que le transmiten también a la otra persona es inseguridad. Entonces el coach tiene que tener seguridad en lo que dice y respaldar con su conocimiento lo que está hablando. Y eso le da seguridad al proceso, porque de alguna manera el coach es un profesional y como profesional tiene que mantener allí su habilidad y su conocimiento del tema. Y el otro elemento que tiene que ver con esta habilidad es la fluidez. Hay personas que tienen mucha habilidad para hablar en público, para transmitir información. Otras personas, este elemento se le dificulta un poco. Bueno, no obstante, es una habilidad que se puede desarrollar y que se puede ir perfeccionando.
la fluidez para nosotros transmitir información, para hablar, para establecer comunicación con otros. Y es una habilidad que el coach tiene que ir desarrollando porque es un elemento con el cual él va a trabajar, el hablar. Ahora, esto es de parte del coach. El coach tiene entonces que controlar el volumen de su voz, la claridad de lo que dice, la velocidad de lo que está diciendo, hablando, mantener el ritmo, las pausas, manejar los silencios, evitar en lo posible las muletillas, las vacilaciones y procurar tener fluidez en su manera de hablar. Estos son los elementos de parte del coach, pero también el coach puede observar estos elementos en el coachee, porque el coachee también va a estar hablando y entonces el coach tiene que observar el volumen de la voz de la persona, si está hablando muy bajo, si está hablando muy alto, porque todo esto le va a dar una información al coach de qué es lo que está sucediendo en la vida del coach y una información muy valiosa. Si el coach no habla con claridad o si las palabras le cuesta expresarlas o si está hablando demasiado rápido o el ritmo de su voz le puede dar indicio de que está experimentando alguna emoción, las pausas, los silencios que el coach hace. Bueno, todo esto le va a transmitir al coach información importante con la cual él va a ir trabajando en esa sesión de coaching y, y, y será un elemento que él tomará en cuenta para poder llevar ese proceso de coaching y establecer bien los objetivos de lo que se está buscando. Bueno, entonces estos son los elementos que tienen que ver con esta habilidad de hablar, porque es una de las funciones básicas del coach profesional. Y otro elemento que está aquí en la parte del hablar que tiene que ver con lo que se ha llamado el metamodelo del lenguaje en la PNL. Esto podemos nosotros encontrar información interesante sobre esto porque esto se va a constituir en un elemento vital que nosotros debemos manejar. ¿Y en qué consiste este metamodelo del lenguaje? Bueno, el metamodelo del lenguaje parte de la aseveración de que las personas como se comunican y uno de los elementos con los cuales la persona va a establecer su proceso de comunicación es a través del lenguaje, muchas veces se dan tres elementos característicos en los cuales el coach tiene que estar muy pendiente. El primer elemento es las omisiones. Y las omisiones es la ausencia de información o detalle relevante en lo que la persona está diciendo. Y nosotros comúnmente podemos escuchar cuando estamos haciendo nuestras intervenciones de coaching, tenemos que estar pendientes de que la persona en muchas ocasiones omite datos de lo que está presentando en la sesión, en lo que está contando. La información no está bien detallada, está sin intención, está ocultando hechos, relatos, información importante. Y el trabajo del coach es ir profundizando para que el coach pueda aclarar esos elementos que no está detallando de manera efectiva. Y ahí es donde el coach tiene que hacer las preguntas pertinentes para que esas omisiones que el coachee está haciendo puedan establecerse y pueda esta persona decir exactamente qué es lo que le está sucediendo o qué fue lo que pasó. El otro elemento del metamodelo del lenguaje tiene que ver con las generalizaciones. Y las generalizaciones no es más que la información demasiado amplia, a veces muy vaga y ambigua que dan las personas. Y las personas, y a veces nosotros hablamos de manera general. Y en el coaching
la información tiene que ser específica, porque es la manera que tiene la persona de tomar conciencia de su proceso y tomar conciencia de lo que está diciendo y lo que va a hacer, porque al final la responsabilidad va a ser del coachee. Él es el responsable de su propio crecimiento, de su propio proceso y responsable de su situación, de su vida. Y a veces nosotros utilizamos muchas generalizaciones, las personas, eh, siempre, muchas veces. Y la función del coach aquí es llevar de esas generalizaciones de la persona, de lo que está diciendo, a la parte específica. Ya lo vamos a ver con algunos ejemplos. Y el otro elemento que está presente en la manera de hablar de las personas tiene que ver con las distorsiones, cómo la información se deforma, se cambia, cómo la información que se dice no es realmente acorde a lo que sucedió, no está acorde a lo que está pasando. Y las personas tienden a distorsionar o a darle una interpretación a las cosas de manera distinta. Y es función del coach aquí, entonces, aclarar y que la persona pueda precisar exactamente qué es lo que está sintiendo, qué fue lo que sucedió, qué es lo que está sucediendo en el presente. Bueno, tres elementos que están presentes y que pueden estar los tres en la conversación del coaching. Pueden estar presentes en ese proceso de trabajo que estamos realizando con el coaching. Y vamos a verlo acá con unos ejemplos. La persona puede decir, aquí tenemos un ejemplo, según la gente, Andrés es un tramposo. Eso es lo que dice el coaching. Y es responsabilidad del coach hacer la pregunta para que se pueda aclarar esa pregunta general y el coach entonces preguntará, ¿qué es tramposo para ti? ¿Quién lo afirma? Porque la expresión que está diciendo el coachee es que según la gente, ahora eso es una generalización, eso es muy amplio. Específicamente quién lo está diciendo, quién lo afirma. Y ahí es donde el coach tiene que ir precisando para que el coachee pueda establecer exactamente quién lo está diciendo. Esas generalizaciones, nadie me entiende, todo el mundo es así. Bueno, el coach tiene que ir precisando esos procesos para que la persona pueda establecer exactamente la responsabilidad. Estudiar es pesado. Ahora, eso es una generalidad. ¿Qué es pesado para ti? Pregunta el coach. ¿Qué aspecto de estudiar es pesado para ti? ¿Qué quieres decir tú con pesado? Porque debemos ir definiendo exactamente esas palabras para irlas estableciendo y precisando. ¿Qué significa pesado? Y el coach hace esta pregunta y el coachee entonces debe ir reflexionando y dar una respuesta de lo que para él es pesado. ¿Qué significa para él que estudiar sea pesado? Entonces él establecerá y dirá y se podrá aclarar este elemento que la persona está mencionando. No se debería hacer. Es una pregunta muy general, genérica. El coach entonces preguntaría específicamente qué no se debería hacer y la persona entonces establecerá o dirá qué es lo que no va a hacer o lo que no se debe hacer según su criterio. La gente es así, una palabra muy general. La gente es así. Y el coach entonces preguntará específicamente quién es o quién es así o así como. Estamos yendo de lo general a lo específico, de las generalizaciones a ponerle nombre a las cosas.
Siempre se me complican las cosas. Y el coach pregunta, oye, siempre se te complican las cosas. ¿O habrá algún momento de tu vida en que las cosas no se han complicado? Entonces la persona comienza a reflexionar, bueno, no, bueno, no siempre, y allí lo vamos llevando de lo general a lo específico. Nunca cuento con él, nunca, le pregunta el coach, porque puede ser que cuando la persona empieza a revisar y el coach lo lleva a que revise esa frase o esa palabra, nunca, es posible que el coachee encuentre, oye, no, en una oportunidad, sí, yo conté con esa persona. Entonces, esa generalización no es tan cierta como la está manifestando el coachee. Estas son expresiones en las cuales el coach tiene que estar pendiente para poder intervenir con sus preguntas. En la oficina todas las personas son así, dice el coachee. Y el coach entonces lleva a la reflexión al coachee con su pregunta aclaratoria. Todas las personas son así en la oficina. Y el coachee entonces reflexionará si realmente es así, si todas. Porque aquí la generalidad es la expresión todas. Llevamos entonces de lo general a lo específico. Ningún sitio es seguro, dice el coachee. El coach entonces pregunta, ningún sitio. Y oye, ningún sitio es seguro porque esas generalizaciones, cuando se dan por cierta, quiere decir que ningún sitio y en el país o en cualquier otra parte es seguro. Entonces son generalizaciones demasiado amplias y por lo general esos elementos, cuando se expresan de esa manera, no son tan ciertos. Bueno, el coach entonces lleva a la persona de lo general a lo específico. No me escuchan. El coach entonces pregunta específicamente quién no te escucha para que la persona diga en la sesión quién no le está escuchando, pueda establecer la responsabilidad allí, ponerle nombre a ese no me escuchan. Específicamente, ¿quién no te escucha? Esto es lo mejor para mí. ¿Mejor comparado con qué? Cuando tú estableces la comparación, entonces puede eh, precisar, bueno, esto es mejor comparado con el trabajo que tenía, o esto es mejor comparado con la casa que me iba a comprar, o esto es mejor comparado con la situación por la cual yo estaba pasando. Y entonces va estableciendo de lo general a lo específico. Ese es el metamodelo del lenguaje de manera sencilla y explicada para comprender un poco cómo funciona el lenguaje y el modo de hablar de las personas. Entonces, función del coach, ir primero, conocer el metamodelo del lenguaje, lo que se dice y que no la información que se está expresando en la sesión de coaching no siempre es tan cierta a la primera vez. Y el coach tiene que ir precisando, llevando a la persona a que establezca su verdad de lo que está diciendo, pueda ir precisando las cosas, pueda ir poniéndole nombre a lo que está sintiendo, a su situación, a lo que quiere, para llevarlo de lo general a lo específico. Bueno, vamos a hacer un paréntesis aquí para hacer un ejercicio ustedes allá en la parte práctica. Vamos a hacer un ejercicio. Aquí van a escribir allí en el chat, en la parte de las preguntas, la respuesta de lo que vamos a hacer en esta práctica. Va a aparecer acá una frase de lo que dice el cliente y ustedes van a escribir allí la pregunta aclaratoria del coach. ¿Qué diría el coach? O sí, que en este caso, ¿qué dice el coach para aclarar esa pregunta? Pueden ir escribiendo su respuesta allí en el chat para entonces tener la participación en este ejercicio.
Sus respuestas entonces a esa pregunta. Ya están escribiendo sus respuestas. Vamos a esperar que todos vayan escribiéndola entonces para irlas comentando en esta parte. Acuérdense que el objetivo del coach es ir aclarando las respuestas que da el coachee y debemos llevar las respuestas generales a lo específico. Ajá, muy bien, ya están llegando las respuestas, entonces vamos a ir comentando. ¿Qué es para ti sentirte aliviada? Bueno, una pregunta aclaratoria. ¿Puede permitir que la persona especifique qué es lo que significa sentirse aliviada? ¿Qué significa esa frase? Tenemos otra respuesta por acá. ¿Se sintió aliviada de qué? Muy bien, parecida a la respuesta anterior. ¿Aliviada de qué? ¿Con respecto a qué? Y tenemos otra por acá. ¿Y cómo se sentía antes? Muy bien. Pero todavía queda una parte allí de la pregunta sin especificar, sin aclarar. Vamos a ver si lo establecen. Todas las que ustedes han dicho son válidas, pero hay un elemento allí que nos va a llevar de lo que estábamos hablando. Ajá, ¿cómo sabes que se sintió aliviada? Muy bien, es muy buena pregunta. ¿Cómo sabes que se sintió aliviada? Muy buena pregunta allí también importante. Pero tenemos acá, esa es. ¿Quién se sintió aliviada? Porque ella se sintió aliviada. Estamos en la sesión de coaching, la persona dice, oye, lo que pasa es que ella se sintió aliviada. Entonces la pregunta allí es, ¿quién? ¿Quién se sintió aliviada? Bueno, mi jefe, mi jefa, mi hija o mi vecina o la persona con la cual estaba compartiendo. Y vamos entonces especificando, ok, tu jefa fue la que se sintió aliviada, ok. ¿Y cómo se sentía antes? Las otras preguntas. ¿Y a quién, y cómo sabes que se sintió aliviada? Bueno, porque descansó, hizo un gesto de descanso, la vi que suspiró, observé eso. Entonces nos va dando luz de lo que está sucediendo en la conversación. Muy bien, excelente. ¿Quién se sintió aliviada? ¿Cómo se sentía antes? ¿A quién te refieres con ella? Perfecto. Vamos entonces a la otra pregunta que tenemos acá, o la otra frase. Permítanme. Ok. Yo sé que ella me odia. Muy bien, escriban allí entonces la pregunta aclaratoria del coach. Pueden escribir varias preguntas allí que ustedes consideren, porque son válidas varias preguntas, no necesariamente es una que nosotros vamos a realizar. Muy bien, ya están llegando las respuestas. ¿Qué tenemos aquí? Ah, ¿Quién es ella? Ok, muy buena pregunta, porque queremos saber quién es la persona que la odia. ¿A qué te refieres con que te odia? Muy bien, eso es importante. Especificar qué significa eso para ella.
¿Quién es esa persona que te odia? ¿Cómo estás seguro de que te odia? Eso también es importante, porque eso cuando el coachee da la respuesta a esa pregunta puede dar indicios. Bueno, yo estoy seguro de que me odia porque hace esto y esto y esto. Yo creo, la percepción que el coachee tiene de eso. Esta pregunta, esta respuesta, perdón, es muy importante. ¿Qué te hace pensar que te odia? Esa es una muy buena pregunta porque eso va a dar evidencia cierta de lo que el coachee está observando, ¿no? Si ese es el caso, de lo que el coachee está observando para establecer de que hay un proceso allí que no está funcionando. ¿Y qué es para ti odiar? Muy bien, también. Entonces la persona puede decir, bueno, para mí odiar es esto, esto y esto y esto. Entonces, oye, ¿será eso odiar? Bueno, y desde el punto de vista del coachee, puede ser que esa sea su interpretación de la realidad. Bueno, excelente. Vamos a ir a ver otra acá. Aquí la tenemos. No puedo discutir contigo. Pregunta aclaratoria del coach. El coach dice, no puedo discutir contigo. Ajá, muy bien, están llegando las respuestas acá. Okay. Eh, ¿Qué no puedes discutir? Ok, eso es un muy buen punto. ¿Qué no puedes discutir? Bueno, no puedo discutir mi aumento, no puedo discutir esto, no puedo discutir este problema. Eso es muy importante, ¿verdad? Eh, no puedo discutir contigo. Bueno, ¿con quién? Contigo. Eh, Ahí esa pregunta, ok, ya, esa pregunta allí pues, la está diciendo, no puedo discutir contigo, bueno, contigo. Eh, ¿De qué manera? Ok, ¿de qué manera no puedes discutir? Me dices que no puedes. ¿Qué te impide iniciar la discusión? Muy bien, eso es importante. ¿O qué te impide discutir? Eh, ¿Qué te impide iniciar la discusión? ¿Qué te lo impide? Muy bien. ¿Qué te impide discutir? Exactamente. Bueno, son preguntas que pueden aclarar la situación. Tenemos otra por acá. No quieren darme una oportunidad. Pregunta aclaratoria del coach. Pues ya están llegando las respuestas. ¿Quiénes no te quieren dar una oportunidad? Muy bien, exactamente. Eso le puede permitir al coachee establecer, bueno, mi jefe o mis amigos, mis compañeros, mi equipo de trabajo. ¿Cómo sabes que no quieren darte una oportunidad? Ok, porque nunca me dan una tarea, porque nunca me delegan, porque nunca me establecen un compromiso. ¿Qué es para ti una oportunidad en este caso? Bueno, para mí una oportunidad es que yo pueda hacer esto, pueda hacer aquello, pueda ser responsable de esto. Ok, ¿qué te hace pensar que no quieren darte una oportunidad? Bueno, importante, no me dan recursos, no me asignan tareas. ¿Para qué quieres otra oportunidad? Ok, importante. Bueno, quiero otra oportunidad para establecer una meta, para realizar un trabajo,
para demostrar que conozco lo que se está proponiendo. Ah, esta respuesta, ¿tú has hecho algo para cambiar eso? Podemos transformar esa pregunta en ¿qué has hecho para cambiar eso? ¿Qué has hecho para cambiar eso? Entonces la persona podrá decir, bueno, he hecho esto, esto y esto. ¿Qué es para ti una oportunidad? Ok, ajá, ¿asumirías tú una oportunidad? Ok, muy bien, excelente. Vamos entonces con otra pregunta acá. Eh, creo- si me comprendiera, no me trataría así, dice el coachee o el cliente. Pregunta aclaratoria del coach. Muy bien, ya están llegando las respuestas. Vamos a ver acá. Ay, ok. ¿De qué manera quieres que te traten? Muy bien, esa es una muy buena pregunta. La persona puede decir, bueno, me gustaría que me trataran de esta manera, no así como me están tratando. ¿Quién es el que no te comprende? Ajá. Ok, es una muy buena pregunta también, porque puede ser su jefe, su esposo, su pareja. ¿A quién te refieres cuando dices que no te trata así? Muy bien, bueno, mi jefe, mi pareja. ¿Cómo sabes que no te comprende? Ok, muy bien. ¿Qué trato te dirá que esa persona te comprende? Ok, muy bien, muy bien, excelente. Bueno, la última pregunta de, ¿no debería ser esta actividad? Pregunta aclaratoria del coach. ¿No debería ser esta actividad? Ok, está llegando la respuesta acá. ¿Quién no debería hacer esta actividad? Muy bien, yo no debería hacer esta actividad. ¿A cuál actividad te refieres? Muy bien, excelente. ¿A qué actividad te refieres? Ok, esta actividad de ir para tal parte o hacer este trabajo. ¿Qué actividad no deberías hacer? Muy bien. ¿Qué te hace pensar que no deberías hacerla? Muy bien, excelente. ¿Qué te hace pensar eso? Por, vamos a ver. ¿Por qué no deberías hacerla? Por lo general en el coaching evitamos hacer preguntas con el por qué. Porque el por qué permite, cuando se hacen preguntas con el por qué permite que la persona se justifique en las cosas. Entonces cambiamos el por qué y tratamos de evitarlo y de usarlo lo menos posible en las preguntas que estamos haciendo. ¿Qué te impide
hacer esa actividad en vez de por qué no deberías hacerla. Si no haces esa actividad, ¿cuál sí podrías hacer? Muy bien. ¿Y qué pasaría si la haces? Importante. ¿Cuándo crees que deberías no hacerla más? Ujú. ¿Cuándo crees no debería hacer esa actividad? Ok, ¿cuándo crees que deberías? Bueno, podemos cambiarla. ¿Cuándo crees que deberías no hacerla? Y transformarla más bien en positivo. ¿Cuándo crees que deberías hacerla? Transformamos entonces esa que está redactada en negativo en positivo. ¿Cuándo crees que deberías no hacerla? No. ¿Cuándo crees que deberías hacerla? Bien, excelente. Entonces, sus respuestas acá en esta parte de las preguntas. Tenemos acá unas respuestas también para complementar lo que ustedes dijeron, que me parece excelente. ¿Quién se sintió aliviada? ¿Cómo lo sabes? No puedo discutir contigo. ¿Qué te lo impide? ¿Qué te impide discutir conmigo? Y pregunta a la otra persona. No quieren darme una oportunidad. ¿A quién específicamente no quiere darte una oportunidad? ¿Una oportunidad para qué? ¿De qué manera te trata esa persona? ¿Qué pasaría si lo haces? Estas preguntas o estas afirmaciones, cuando la persona dice, oye, no debería hacer esto, es bueno llevarlo a la parte positiva, cambiar ese elemento negativo a un elemento positivo. ¿A qué pasaría si lo haces? ¿Cómo podrías hacerlo? Y entonces la persona piensa posibilidades. Bueno, excelente su participación con las preguntas y la forma como nosotros entonces podemos ir de lo general a lo específico. Entonces, tarea del coach. La tarea del coach es hacer que el coach pueda establecer con claridad qué es lo que está sucediendo, pueda evitarse las generalizaciones, pueda evitarse las omisiones y se pueda hablar con claridad. Llevamos al coaching de lo general a lo específico y usted irá estableciendo las preguntas pertinentes. Y esto también lo podemos hacer en cualquier área de nuestra actividad de consultoría, de facilitación, de asesoría si la está dando. Siempre las preguntas nos van a ayudar a ser específico y a la medida que nosotros seamos específicos, en esa medida podemos entonces ayudar a la persona con mayor facilidad. Seguimos adelante con nuestro tercer punto, la escucha activa, que es la otra habilidad que el coach tiene que desarrollar en su práctica profesional. Además de hablar y de preguntar, el coach tiene que escuchar, es la otra habilidad. A veces nosotros tenemos una conversación interna cuando estamos frente a la otra persona y nuestra mente procesa mucha información y escuchar es una actividad que requiere concentración, que nosotros nos concentremos en lo que la otra persona está diciendo, porque nuestra mente y los pensamientos que llegan a la mente llegan con mucha rapidez. Y se dice que el punto de concentración efectiva de una persona está entre los 5 o 10 minutos. Ya después de ese periodo de tiempo, los pensamientos empiezan a dispersarse y la persona tiene que volver otra vez a concentrarse en lo que está escuchando. Y los pensamientos llegan y nos pueden distraer y se pueden meter en la mente allí y distraernos y perdernos de lo que la otra persona está diciendo. Y si existen alrededor o en el contexto elementos distractores, entonces ese proceso de escuchar se hace más complejo. Ahora, ¿qué puede hacer el coach? Porque como es una habilidad que tiene que desarrollar y se dice que el coach tiene que escuchar con los cinco sentidos, por eso se dice escucha activa.
estar pendiente no solamente del lenguaje verbal, sino de todo el lenguaje corporal de la otra persona, lo que está diciendo, la emoción que está expresando. Entonces, el coach tiene que desarrollar un nivel alto de esta competencia. Y aquí están algunos tips que pueden ayudarnos a nosotros en ese proceso cuando estamos en la sesión, que nos pueden ayudar a mejorar la parte de la escucha activa. Evite las distracciones adoptando una actitud corporal receptiva. Y la actitud corporal receptiva es precisamente prestar atención con nuestro cuerpo a lo que la persona está diciendo, mirar atentamente la cara de la persona, mirar cuando la persona está hablando, que nuestra actitud corporal, nuestro lenguaje corporal invite a la persona y le demuestre a la persona que usted le está escuchando, que usted está receptivo a lo que la persona le está diciendo. Y esto es muy importante porque muchas veces el cliente está allí en la sesión de coaching porque está confiando en que usted es un profesional que le puede ayudar. Y en la medida en que usted escucha atentamente lo que la persona está diciendo, en esa medida usted podrá hacer las preguntas pertinentes. Escuchamos para ver o escuchamos para, sí, ver qué es lo que la persona está diciendo. Y escuchamos entonces también para establecer ese contacto y poder hacer la pregunta que pueda ir profundizando y aclarando el tema de la discusión. Entonces evite las distracciones y adopte una actitud corporal receptiva. Mira a la persona que le está hablando, hágale saber que usted lo está escuchando. Y esto es muy importante. No solamente mirar a la persona, porque puede ser que la estamos mirando, pero nuestro pensamiento está por otro lado. Hay que hacerle saber que uno lo está escuchando. ¿Y cómo le hacemos saber a la persona que lo estamos escuchando? Bueno, con las afirmaciones que hacemos, con nuestro rostro, con los gestos, con la sonrisa, invitándole a que siga contando su experiencia, haciéndole preguntas. ¿Y qué más? ¿Y qué sucedió? ¿Y luego qué hiciste? ¿Y luego para dónde fueron? ¿Y cómo se resolvió el problema? Usted puede hacerle saber que le está escuchando. Oye, interesante, qué bueno. Use su velocidad de pensamiento inteligentemente. Formule preguntas alentadoras. Las preguntas es la otra habilidad que hemos estado mencionando, que es la otra habilidad fundamental del coach, hacer buenas preguntas. Y usted tiene que formular preguntas alentadoras que inviten a la persona a seguir hablando, a explicar su proceso, a aclarar lo que le está sucediendo. Y en la medida que estamos preguntando, estamos invitando a la persona a que pueda compartir con nosotros sus inquietudes. Guarde silencio, observe, aprenda a controlar su boca, sea un observador. Acuérdense que en la sesión de coaching es importante que el protagonista de esa sesión es el coachee, porque de él es la sesión, él es el que está tratando de encontrar la solución a su limitación, a su problema o lo que él quiere alcanzar. Y el coach es un acompañante en esa sesión. Entonces, la persona que más debe hablar en la sesión es el coachee, porque el coach va a estar haciendo las preguntas necesarias para que esta persona pueda expresarse con claridad en todo ese proceso. Y a veces hay que guardar silencio para escuchar, para observar el comportamiento de la otra persona y aprender a controlar de no ser nosotros los que estemos hablando la mayor parte del tiempo. Evite los prejuicios. Y esto es muy importante acá. Tenemos un tema más adelante que vamos a hablar de los prejuicios y de las creencias. Y los prejuicios a veces se convierten en una barrera entre la persona que está hablando y su oyente. Cuando nosotros vemos a la otra persona con prejuicios, esos prejuicios entonces evitan que nosotros escuchemos activamente y podamos estar prestando atención. Y los prejuicios pueden ser de religiosos, pueden ser de la raza, pueden ser de múltiples elementos que podemos nosotros tener hacia una persona. Entonces,
el coach tiene que ser objetivo, neutral. Cuando está delante de una persona, tiene que sentir la confianza y la seguridad de poderlo tratar, independientemente de que la persona mantenga algún elemento que para él, según su sistema, no esté funcionando bien o no sea aceptable. Y aquí el coach tiene que tener la ética para poder decidir si sigue trabajando con este coaching o si prefiere dejarlo y transferirlo a otro profesional. Si esos prejuicios son mayores a la objetividad del coach, entonces es preferible que transfiera a esta persona con otro profesional porque el prejuicio se va a convertir en una barrera que no lo va a dejar trabajar en la sesión. Entonces, bueno, no puedo trabajar con esta persona porque mis prejuicios morales o religiosos o mis prejuicios me impiden o mis creencias me impiden entonces compartir con una persona que piense de esta manera o que es de este partido o es de esta situación o es así y yo prefiero entonces transferirlo a otra persona. Pero si hay prejuicios en nuestra vida, tenemos que trabajar con ellos porque en la mirada del observador que somos, tiene que ser un observador, el coach, objetivo y neutral. Escuche a la gente, no adelante conclusiones. Este punto es importante porque adelantar conclusiones es dar una respuesta a lo que se le está diciendo que todavía no la hemos verificado. Ya sé lo que me vas a decir, dice la persona. Ya sé por dónde tú me vienes. Ya sé lo que significa eso. Y la persona todavía no ha terminado de expresar y de decir la frase. Entonces, no adelantar conclusiones, porque a veces las conclusiones no son tan ciertas. Hay que verificar, esperar que la persona diga y luego nosotros verificar esa información y no adelantarse a los acontecimientos. Tenemos otro elemento acá. Escuche atentamente. Permita que la gente sepa que usted lo está escuchando y que lo comprende. Bueno, esos son los elementos entonces de la escucha activa. Y el otro elemento que tiene que ver con las competencias, las habilidades del coach, tiene que ver con el lenguaje corporal. Y es una competencia importante analizar, estudiar el lenguaje corporal. Bueno, hay mucha información en los libros que hablan de este tema y mucha información que nos puede ser útil. Y algunos elementos que nosotros tenemos que estudiar y analizar, y el coach en la sesión, es que el contacto visual es importante. Mantener el contacto visual con el cliente, con el coachee, permite obtener información, permite también que la persona sienta que uno lo está escuchando, que uno está pendiente y también le permite al coach mantener el control de la sesión y mantener el control de la actividad. El contacto visual es muy importante y es un elemento que el coach tiene que manejar en la sesión. También el otro elemento es la parte de las sonrisas, porque esto transmite, y sobre todo en la parte del inicio de la sesión, eso transmite simpatía, ayuda a crear la confianza, la seguridad de la actividad, la amistad del proceso. Importante entonces este elemento estos son los elementos que forman parte del lenguaje corporal, las expresiones faciales de la persona, cómo mueve los ojos, la cara, sus gestos. Muchas de estas cosas nos dan mucha información, muchas de estas expresiones nos dan información de los sentimientos de la persona, de sus emociones, de lo que está sintiendo en ese momento. La postura corporal, cómo se sienta, cómo se para, cómo está expresando su emotividad. Y la postura corporal es de parte y parte, del coach como de la persona. ¿No? La postura corporal que asume el coach cuando está en la sesión, si es una postura corporal que facilita la comunicación, que facilita el aprendizaje, el contacto físico,
la proximidad, la cercanía. Hay personas que el contacto, tener contacto físico con con otra persona le cuesta saludar y extender la mano. El coach tiene que estar pendiente de si la persona tiene algún elemento adverso hacia el contacto físico. Hay personas que la cercanía les genera fobia, les genera angustia, les genera estrés. Entonces, el coach tiene que estar pendiente de estos elementos, ¿sabe? Para poder tener un acercamiento efectivo con la persona. Los movimientos de las manos, el control que el coach tiene que tener de cuando habla de las manos, de cómo las mueve, hacia dónde, porque pueden convertirse en un elemento distractor en la sesión de coaching. También ver, porque este lenguaje corporal lo estamos viendo tanto como desde el punto de vista del coach como desde el punto de vista del coach, y lo que el coach tiene que ver en la otra persona. Y el coach puede ver en la otra persona cómo mueve las manos, cómo mueve su cuerpo, porque eso le puede dar indicios si la persona puede estar nerviosa o está pasando por alguna dificultad allí emotiva, y entonces la función del coach puede ser más efectiva en ese caso. Los movimientos de las piernas, cuando la persona está sentada, eh, si está moviendo mucho las piernas, cómo las coloca, hacia dónde, ese tipo de cosas le da información al coach del coaching, y también cómo el coach controla su lenguaje corporal. Y la apariencia personal, por supuesto, como un elemento importante ya de, de la, sí, de la generalidad de la persona o de su forma de ser, de vestirse, su arreglo personal, que es muy importante. Bueno, estos son elementos del lenguaje corporal que están presentes tanto en el coach como en el coachee. Ahora, un coach tiene que estudiar el lenguaje corporal de la persona con la cual está compartiendo, ver si la persona se le dificulta mirar a los ojos, o si su visión y su contacto visual se va hacia el techo o hacia abajo, hacia las paredes, en la sesión de coaching, cómo está ese proceso allí, la sonrisa, si es una sonrisa nerviosa, las expresiones faciales, la postura corporal que asume el coachee. Todos estos elementos le va a dar una información al coach de cómo está el coachee, cómo se siente, y va a ir validando esa información, ¿verdad? Porque es una presunción. Oye, yo creo que puede estar nervioso, creo que puede estar por acá, y las preguntas le van a ayudar al coach a ir validando esa información a su criterio. Bueno, aquí están unos elementos de cómo el lenguaje de las emociones se manifiestan en el lenguaje corporal, ¿verdad? La expresión de la cara, del rostro, de las personas, la tristeza, la alegría, el sufrimiento o el enojo. Estos son elementos que las personas lo manifiestan a través de su lenguaje corporal. Tenemos otro ejemplo. Las personas manifiestan su lenguaje corporal y nos dan mucha información. Y el último punto de nuestro taller de hoy, nuestro seminario de hoy, tiene que ver con el comportamiento emocional. Decíamos que habían tres elementos del dominio: el lenguaje, el comportamiento del lenguaje corporal y la parte emotiva. Y por eso se dice la estructura de la personalidad, como un todo. Y este comportamiento emocional nos va a hablar precisamente de las emociones, esa parte afectiva de la persona. Nosotros, aunque no trabajamos la parte emotiva en el coaching, no obstante la conocemos porque forma parte del comportamiento del ser y forma parte de la vida, no la podemos obviar. Trabajamos más con resultados, la parte emocional la trabajan más los psicólogos, pero nosotros podemos compartir y conocer un poco de esto. En el coaching ontológico se da mucha importancia a la parte emocional, y algunos coaches que manejan la parte ontológica profundizan un poco en esto. No obstante, en el coaching vamos más a la parte de los resultados, de los hechos, de la parte que nosotros podemos ver y verificar.
Bueno, las emociones. Siempre estamos bajo alguna emoción. La vida está llena de emociones y hay emociones básicas, fundamentales, la tristeza, la alegría, el amor. Son emociones que están presentes en nuestra vida y las emociones pueden venir en un momento determinado y durante un día de nuestra vida podemos experimentar muchos estados emotivos, muchas emociones diferentes. Y las emociones en la vida nos van a ir también o van a influir también en las cosas que hacemos. Las emociones tienen un impacto en lo que nosotros hacemos, en los estados emotivos en nuestras acciones. Si uno está triste, esa tristeza tendrá un estado, un comportamiento. Si uno está alegre, esa alegría también tiene que tener un comportamiento en lo que nosotros hacemos. Influyen de alguna manera en las cosas que hacemos. Y las emociones se aprenden. Hay emociones que se aprenden. Los niños aprenden a tener miedo cuando los padres o las personas con las cuales se rodean le van inculcando el temor. Aprendemos a amar, aprendemos también a sentir emociones de alegría. Entonces las emociones también pueden aprenderse y pueden modificarse y pueden también controlarse. Las emociones se contagian. Si uno está alegre y está en un juego, está con personas que están experimentando emociones de alegría, esas emociones también se contagian y las podemos nosotros sentir. Si estamos en un sitio con personas que están experimentando emociones de tristeza, esas emociones también pueden influir en nuestro estado anímico. Uno a veces va a ver una película y la película tiene un componente emotivo y esas emociones pueden contagiar al grupo que está viendo la película y de ahí por eso es que uno ve que las personas salen todas emotivas, pues porque esa emoción se ha contagiado. La alegría, la tristeza, todas esas cosas pueden contagiarse en un momento determinado. Por eso es bueno entonces, como las emociones se contagian, estar en momentos determinados con personas que están experimentando emociones positivas para nosotros llenarnos de esas emociones y darle un impulso motivacional a la vida. Y por último, las emociones predisponen a la acción. Lo que nosotros sentimos, la emoción, nos va a llevar también al accionar. A veces nosotros también podemos cambiar nuestra emoción cambiando nuestro comportamiento. Al ponernos en movimiento, ese movimiento puede cambiar el estado emotivo. Una persona puede tener un estado depresivo en un momento determinado, puede estar pasando por un momento de tristeza, pero al cambiar su corporalidad, ese estado de cambio de corporal puede influir en el cambio de su emoción. A veces alguien se siente triste y sale a caminar y ese cambio le da otro impulso y esa emoción de tristeza que estaba sintiendo ahora se convirtió en una alegría. O fue a visitar a un amigo, fue a visitar a unos compañeros y ese cambio también influyó de manera positiva en las emociones. Bueno, el coach tiene que conocer que el comportamiento emocional afecta también el comportamiento y los resultados de la persona. Y en el coaching tenemos que tener un poco de cuidado acá los coaches porque como no trabajamos con la emoción, no obstante la conocemos, pero podemos con algunas preguntas ir determinando qué es lo que le está sucediendo de manera emotiva al coach y poder con las preguntas ayudarle a que él pueda establecer su emoción y pueda entonces trabajar en ella para modificarla si esa emoción se está convirtiendo en un elemento negativo en el logro de sus metas y en el logro de sus resultados. Ahora, los estados de ánimo, que son un componente de las emociones, y se dice que hay por lo menos 4 estados de ánimo básicos. Cuando las cosas no se pueden cambiar, hay elementos de la vida, de las circunstancias, de nuestro contexto o de la persona, oye, que eso no se puede cambiar y la persona lo acepta
entonces eso le trae paz. Y cuando la persona está en un estado de ánimo y lo que siente es paz, tranquilidad en su vida, esa persona puede andar también y actuar de manera tranquila y efectiva en las cosas que está haciendo. No lo puedo cambiar, yo acepto esa situación, no está en mis manos cambiarla, entonces eso me trae paz en la vida. Pero si la persona no acepta eso que no se puede cambiar, eso lo que puede traer es resentimiento, amargura, y su estado de ánimo va a estar entonces influenciado por ese sentimiento de resentimiento. No puedo cambiar las cosas, no las acepto y entonces la persona va a estar constantemente resentida. Y ese resentimiento a veces no le va a dejar crecer, no le va a dejar lograr sus metas, no le va a dejar crecer como persona. El otro elemento de los estados de ánimo es que si las cosas se pueden cambiar y la persona lo acepta así, eso va a generar en ella entusiasmo. Oye, se puede cambiar eso, se puede lograr, se puede eh, establecer ese objetivo y lo puedo alcanzar. Y me animo entonces y me entusiasmo para ir a buscar ese objetivo deseado, porque se puede hacer. Y eso genera en la persona motivación y genera en la persona entusiasmo, una actitud y un estado de ánimo muy satisfactorio. Y hay el otro, que es que si las cosas no se pueden cambiar, perdón, se pueden cambiar y yo no las acepto, entonces es resignación, porque la persona no establece la manera para lograr ese cambio, que sí se puede hacer, pero la persona no lo quiere hacer. Entonces, esa resignación le va a permitir a la persona, bueno, quedarse allí establecida y detenida para que en un momento determinado no pueda lograr sus resultados. Bueno, cuatro elementos de los estados de ánimo básicos, ¿verdad? Y a veces el coaching puede estar en alguno de estos elementos, allí, en alguna de esas situaciones. Bueno, la paz y el entusiasmo son positivos. El resentimiento y la resignación son dos elementos con los cuales el coach y el coachee en este caso tendrán que trabajar para buscarle allí una solución y salir de ese estado de ánimo que a veces cuando no se trabaja puede llevar a la depresión a la persona y la depresión sí es un elemento altamente negativo y frustrante de la persona que lo puede llevar a situaciones más delicadas. Bueno, hasta aquí entonces esta parte de las emociones, de las competencias de las cuales nosotros hemos hablado. Competencias comunicacionales para el alto desempeño. Tenemos que desarrollarla, tenemos que ir profundizándola porque son la base fundamental del coach. El coach trabaja con la comunicación, es su habilidad, es su herramienta de trabajo. Vamos a dar oportunidad para, si tenemos algunas preguntas, entonces para ir ya cerrando nuestra sesión. Si tienen alguna pregunta, pueden irla escribiendo allí en el chat. Bien, bueno, entonces los estados de ánimos con los cuales nosotros hemos trabajado.